Buenas tardes. Continuando con este Evangelio de San Juan, hoy en este jueves quisiera compartir con ustedes acerca de la persona de Jesús y cómo es presentado por este evangelista a lo largo de todos y cada uno de los capítulos de este Evangelio. Empezando ya desde el primer capítulo, nos empieza a hablar acerca de la persona de Jesús. Algo que llama mucho la atención de San Juan es que la forma de presentarlo es muy diferente, como decíamos, de los evangelios sinópticos, porque los otros evangelios, a través de los signos y de los milagros que Jesús realiza, hay una controversia y de ahí viene una afirmación acerca de la identidad de Jesús. San Juan lo hace de una manera reflexiva, es decir, nos va llevando a profundizar y a meditar sobre la persona de Jesús desde sus mismas palabras y acciones y cómo él lo va desarrollando desde este primer capítulo, hablando desde la preexistencia de Cristo. Porque en este primer capítulo es presentado ya como el Logos de Dios, la palabra de Dios. De ahí el por qué en el capítulo 20, que es ya parte final del libro de la Pasión, nos va a hablar cuál es el fin de todo el Evangelio. De hecho, así está puesto y traducido de esta manera. Todo esto ha sido escrito, refiriéndose al libro de los signos, al libro de la Pasión, al prólogo, para que crean que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Esto está en el versículo 31 del capítulo 20. Esto es lo que marca la diferencia de los evangelios sinópticos, ya que ellos solamente desarrollan los hechos y palabras de Jesús de una manera cronológica, pero Juan no. Juan lo hace desde más allá de solamente ver la concepción o el nacimiento de Jesús o su ministerio, sino que va desde la persistencia. De ahí comienza a afirmarse que Juan es el primer evangelista en afirmar con toda claridad que Cristo ya existía y que tiene una esencia divina, es decir, que es Dios. Esta es una de las afirmaciones que requieren una mayor profundización en la persona misma de Jesús, ya que tiene como finalidad, como hemos escuchado, demostrar la divinidad de Jesús, donde además se hace referencia también a las debilidades de la fe presente en los tiempos de Jesús, lo que refleja especialmente cuando Cristo discute con los judíos. Como comentamos, estas controversias con los judíos, pues precisamente llevan a dudar de la divinidad de Jesús, ya que, como ustedes conocen, los judíos pues tienen una religión monoteísta, como también nosotros lo tenemos, pero creen que solamente en Dios hay una sola persona, que es pues Dios Padre, ¿no? Pero este evangelio va a manifestar que Dios es uno, pero en tres personas divinas. El Padre, que a lo largo de este evangelio Jesús nos va revelando poco a poco. Cristo, el Hijo único de Dios, que Él va a afirmar a través de sus signos y de sus palabras. Y también hace referencia al Espíritu de Dios, sobre todo en los capítulos 14, 15 y 16, donde nos va a revelar a la persona del Espíritu Santo. El concepto de Dios como Trinidad se presenta en el Evangelio de San Juan de una manera clara, afirmando nuestro propio credo, que creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. En este Evangelio aparece Dios desde antes de la creación,
en un tiempo, digamos así, atemporal, cuando no existía el tiempo. De ahí el por qué se llama la preexistencia. Ya que con esto afirma esta verdad de fe que Dios ya estaba antes de todo lo creado, no que Dios comenzó en el tiempo, ¿no? Creado por los hombres, como era en la cultura griega y los egipcios, ¿no? Que crearon a sus dioses para responder a las situaciones de la naturaleza que ellos habían visto. De hecho, precisamente en este capítulo, como hemos afirmado del prólogo, en el capítulo 1, versículo 1, que comienza diciendo, como en el Génesis, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Dios es Padre, en tanto engendró al Hijo, que es el Verbo, que estaba con él, y también es Dios, que no es inferior al Padre, sino que participa de su misma esencia divina. Todas estas afirmaciones ya después se van a profundizar en todos los concilios que después se van a desarrollar a lo largo de la historia de la Iglesia para afirmar la verdadera identidad de Dios en Cristo, ya que una de las primeras afirmaciones eran la duda sobre la divinidad de Jesús, ya que los judíos o los contemporáneos de Jesús pues veían al hombre en sus palabras, en sus acciones, y creían que había sido iluminado y adoptado, como es una de las primeras herejías que aparecen del adopcionismo, de Dios haber adoptado al hombre Jesús y convertirlo en Dios. Por lo cual este evangelio va a afirmar lo contrario. Jesús ya existía, Jesús ya es Dios. No comenzó a ser Dios, sino que ya lo era. Por eso es que Juan nos habla del verbo de Dios o la palabra de Dios, precisamente desde la cual todas las cosas fueron creadas. Así lo va a desarrollar en el capítulo 3. Si desde Él todas las cosas fueron creadas, Él mismo no pudo haber sido creado, sino que ya existía. Por eso llega a afirmarse que no fue creado, sino engendrado por el Padre. Esta parte es importante para reconocer la divinidad de Jesús. En el cristianismo primitivo se desarrolló fundamentalmente el elemento escatológico o la promesa de la vida eterna, luego de la resurrección de Cristo. En este sentido, el Evangelio de San Juan motiva e impulsa la fe por lo que trasciende los hechos concretos, constituyéndose en un continuo recordatorio de que la Iglesia vive por la fe y que solamente se salva por medio de esta esperanza en la vida. ¿Por qué hablamos de esto? Porque precisamente este Evangelio se desarrolló durante la persecución del cristianismo, de los primeros cristianos en el primer siglo, y precisamente los cristianos necesitaban de una esperanza que iba más allá de lo evidente, incluso de la misma muerte. De ahí que la esperanza cristiana que nos transmite este Evangelio es que Jesús es el dueño de la vida, Dios de la vida. Por eso se proclama en el Evangelio de San Juan la palabra de vida. Jesús es la vida. Y de ahí el que nos las puede devolver si la entregamos por Él. Como lo va a decir al final del Evangelio, en la resurrección de Jesús, habla de que Jesús es quien ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida nueva. De ahí el por qué afirmar que al unirnos a la entrega, pasión de Cristo, también participaremos de su resurrección. Es la vida de unión con Cristo, Dios. Esto significa que todos nosotros nos podemos ofrecer con Él para recibir lo que Él mismo recibió,
la vida a través de la entrega de la misma vida en la muerte en cruz. Los evangelios sinópticos emplean el lenguaje técnico del judaísmo para describir a Jesús, que es el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios. Juan retoma estas afirmaciones de Jesús y también las utiliza, sobre todo llevándolos a una reflexión más profunda, sin abandonar este lenguaje, pero dándole una afirmación de esperanza mesiánica, que precisamente va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio. A través de este Evangelio, el autor Juan, que proclama la condición mesiánica de Jesús, lo hace a través, ya desde el inicio, con la persona o el personaje de Juan el Bautista, ya que él mismo afirma no ser el Mesías, en el capítulo 1, versículo 20, y también en el capítulo 3, versículos 28. Ante las autoridades, también Jesús se presenta como el Mesías, en el capítulo 7, versículo 52, ante la gente del pueblo, del capítulo 7, versículos del 25 al 31, en los versículos 40 y 43, y en el capítulo 12, versículo 34. Incluso hasta en el encuentro que Jesús tiene con la samaritana, habla o representa una de las discusiones que tenían los judíos con los samaritanos acerca del mesianismo. En las propias palabras de la samaritana, al afirmar: cuando venga el Mesías, Él nos explicará todo. Y Jesús afirma con toda claridad: Él es quien habla contigo. Es decir, pone fin a esta discusión sobre cómo o quién sería el Mesías, presentándose Él como el Mesías esperado, tanto por los samaritanos como por los judíos. A lo largo de este capítulo 1, Jesús afirma estas dos identidades de Él, que es el Hijo de Dios y también el Mesías, el que había de venir para salvar al mundo. Es por eso que esta condición mesiánica de Jesús se va a desarrollar y poco a poco se va a ir revelando a lo largo del Evangelio, así como también tiene el Evangelio de Marcos al ir desarrollando la identidad de Jesús como Mesías. En el capítulo 8, versículo 29 de San Marcos, va hablando acerca del secreto mesiánico, ¿no?, que se desarrolla en este Evangelio y que poco a poco va siendo desvelado y también conocido por todos al afirmar de manera clara que Jesús es el Mesías. También Juan lo va haciendo de esta manera, sobre todo que en el Evangelio va presentando esta revelación de Jesús de una manera dual, temporal, uniendo siempre dos cosas contrarias. Ante la oscuridad, la luz. Ante la enfermedad, la salud. Ante la muerte, la vida. A lo largo de esta forma de expresar de San Juan, de ir utilizando esta forma dual de presentar la vida de Jesús, lo hace desarrollando esta tensión presente a lo largo de todo el Evangelio y que se prolonga hasta el futuro, pues es cierto que el Mesías va a permanecer para siempre, pero lo hará de una manera diferente, ya que Él también se hará presente a través de los que le reciben. Así lo va a afirmar en el capítulo 12, en el versículo 34 del Evangelio. Jesús habla de su partida, pero habla de que se queda. Jesús habla de que estará con el Padre, pero a la vez con nosotros. Entonces, esta forma de desarrollarlo ya es una profundización en la fe cristiana. Jesús está a través de la iglesia en el mundo,
y se hace presente a través de sus signos, que son los sacramentos, que es lo que nosotros ya afirmamos a partir de los concilios, y sobre todo se manifestó de manera clara en el Concilio Vaticano II. Por eso podemos ver que estas descripciones de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Mesías, sobre todo la va a desarrollar de una manera clara, presentando la obediencia de Jesús. Estas afirmaciones del Hijo del Hombre que se manifiestan en los evangelios sinópticos y que lo van presentando para sobre todo desarrollar la humanidad de Jesús, Juan utiliza esta afirmación del Hijo del Hombre sobre todo hablando de la obediencia, humillación de Jesús, para hablar de su entrega finalmente en la cruz. Por eso podemos decir que esta afirmación del Hijo del Hombre también va a afirmar la naturaleza humana de Jesús, su abajamiento, su poner su morada entre nosotros, hacerse hombre como nosotros. Para Juan es muy importante también la relación de Jesús con su Padre Dios. De ahí el que a lo largo de todo el Evangelio siempre va a hablar de esa relación que Jesús tiene con Dios, desde toda la eternidad, ¿no? Como decíamos, la palabra estaba con Dios. Y esa afirmación se va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio, hablando de la oración. Jesús oraba, Jesús levantando los ojos al cielo, Jesús dirigiéndose al Padre. Es decir, toda esa relación cercana que Jesús manifiesta en relación con el Padre siempre se ve reflejada en el Evangelio. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 19 y en el capítulo 14, versículo 9, donde Jesús habla de estar con el Padre, de ver al Padre, de estar unido al Padre, como también invita a sus discípulos a estar unidos a Él. De esta manera explica mejor que los sinópticos el auténtico sentido de la filiación divina. Jesús es el Hijo de Dios y que vive en continua relación con Él. En cuanto a la palabra o expresión Hijo del Hombre, vemos la condición obediente, humana, incluso humilde de Jesús, sobre todo al enfocar su mesianismo no de una manera triunfante como lo esperaban los judíos, sino de una manera humilde en el sufrimiento y en la entrega en la cruz. Ya San Pablo lo va a desarrollar en este himno cristológico en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, donde dice que Él se abajó y dejó su condición para poder hacerse hombre como nosotros, ¿no? De ahí el por qué esta expresión del Hijo del Hombre se va a desarrollar más en el libro de la Pasión, que es la segunda parte de este Evangelio, donde lo va a afirmar ya incluso con la palabra glorificación del Hijo del Hombre. Hay que entender que para Juan la glorificación se va a desarrollar no en la resurrección, no en la ascensión al cielo, como lo desarrolla Lucas, sino en la cruz. El Evangelio de Juan se reduce en la persistencia de Jesús, ya en el capítulo 1, al afirmar que Él es Dios y que también Él va a unir la humanidad y la divinidad en su persona, como lo hace y se expresa en el capítulo 1, versículo 51, y en el capítulo 6, versículo 27, donde nos va a hablar que Él es la vida y que viene a traernos la vida, sobre todo como alimento. Y es donde desarrolla esa gran revelación de Él
como pan de vida. Y en el capítulo 14, versículo 6, nos va a decir que Él es el camino para llegar al Padre o al reino de los cielos, como lo expresan los sinópticos, que Él es la verdad que se va a revelar y que se va a manifestar, como lo hace el Evangelio de San Marcos, que va a revelar la identidad de Jesús, la verdad de Jesús. Y también eres la vida, que precisamente se desarrolla más en este Evangelio, esa vida que nos vino a traer la vida con mayúsculas. Es por eso que, como nos hemos fijado, la gran diferencia que tiene con los evangelios sinópticos. Esta función de Jesús, donde nos presenta sobre todo su divinidad y humanidad, lo desarrolla a través de esta unión que hace con la presentación de los evangelios, y sobre todo en el Evangelio de San Juan nos presenta esos signos y milagros que después va a desarrollar a lo largo de todos este primera parte del libro de San Juan, donde esa humanidad de Jesús es presentada y desarrollada a través de sus discursos y palabras. Juan presenta a Jesús como el revelador de Dios, quien nos viene a manifestar quién es Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros para Dios. De ahí que cada una de sus palabras van con esa intención, y de hecho la misión que desarrolla a lo largo de toda su vida tiene esa finalidad: poder llevarnos a conocer a Dios. De ahí en el capítulo 17 llega a afirmar de esta manera: la vida eterna, la vida de Dios, el reino de los cielos, como lo manifiestan los sinópticos, ¿en qué consiste? En conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, tu enviado. Esta afirmación de este capítulo nos lleva sobre todo a descubrir cuál es la finalidad del evangelista, que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio: podernos manifestar quién es Jesús y quién es Dios, para poderlo descubrir en su identidad más profunda. Como lo habíamos afirmado, Él es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando es presentado como Hijo de Hombre, también es para manifestar cuáles son los signos humanos de Jesús: su tristeza al ver la muerte de su amigo Lázaro. También otros signos de expresar, por ejemplo, el malestar de Jesús cuando llega al templo, que se desarrolla en el capítulo 2 de San Juan. Y todas estas expresiones humanas son presentadas precisamente con esta afirmación de que Jesús también es Hijo de Hombre, es decir, tiene esa humanidad presente y verdadera. La encarnación en sí misma fue sacramental en cuanto a la representación visible de la verdad. Es decir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que es precisamente la expresión final que podemos sacar como conclusión a lo largo del desarrollo de todo el Evangelio. También podemos ver a Jesús como aquel que ha de venir y que nos va a salvar. De ahí el que se presente de manera escatológica la salvación de Jesús. Jesús viene a poder salvarnos a todos, dándonos cuál es el camino a seguir para poder alcanzarlo. De hecho, desde un principio Juan presenta a Jesús como el principio y fin, el alfa y el omega, el creador, el juez, la verdad, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ser verdadero Dios y verdadero hombre, ser imagen de Dios, ser imagen de la humanidad, ser mediador,
Y a lo largo de todo el Evangelio pues va a desarrollar todos estos elementos a través de sus discursos y las controversias que va a tener con los judíos. En el libro de los milagros, que precisamente decíamos que eran 7, que también hace referencia a los 7 días de la creación, Jesús aquí nos quiere presentar que Él es también Dios. También algunos autores hablan de que es el Evangelio de las horas. Al principio Jesús, cuando en el primer signo de las bodas de Caná, habla de que no ha llegado su hora, y ya en el capítulo 17, que habla ya de lo que es el libro de la Pasión, dice que ha llegado su hora. Esta hora habla acerca de la revelación total de Jesús como Dios y Salvador, y también como verdadero Dios que nos viene a introducir en lo más íntimo de Él. Por eso el Evangelio concluirá diciendo lo siguiente, que también lo afirma en el prólogo: a Dios nadie lo ha visto, su Hijo que está en el seno de Él nos lo ha revelado ahora. Que ojalá pues este conocimiento de Jesús a través de este Evangelio nos lleve a dar esta afirmación de fe: Jesús es el Hijo de Dios y también es verdadero hombre. Que María nos ayude a poder reafirmar esta experiencia en nosotros y poder también vivirla cada día. Buenas tardes, que Dios les bendiga.